Sí, es una biología, lo hemos sacado hace muy poquito y el lector va a encontrar, sobre todo en las primeras páginas, pues todo eso que quedó pendiente, los crímenes de Chopin, que es la primera parte, una desaparición, un accidente misterioso, y a partir de esas dos tramas se van a ir desarrollando otras muchas, con asesinatos, muertes, muchos sospechosos y bueno, un juego entre el lector y yo para ver si averiguan quién es el culpable. Francisco, todo comienza con un helicóptero estrellándose en la Giralda de Sevilla. Empiezas fuerte, enganchando desde la página 1. Sí, sí, así es como acaba el primer libro y bueno, mucha gente se quedó con eso. No sabían si iba a haber una segunda parte, si lo había dejado el final tan abierto, pero no, he sido bueno y bueno, pues durante el segundo libro vamos a ir contando poquito a poco qué es lo que ha pasado para que ese suceso pasara en Sevilla. Bueno, quien conoce tu obra, quien conoce a Blue Jeans, sabe que, bueno, que tu género es la literatura juvenil, con ese toque de misterio, pero tú no te cansas de reivindicar que, obviamente, estos libros son para todo el mundo, ¿no? A pesar de esa etiqueta. Sí, la etiqueta está bien, ¿no? Literatura juvenil. Hay jóvenes y es normal que estemos dentro de la literatura juvenil. Yo soy un gran defensor de este tipo de libros, de la literatura juvenil. Lo que también defiendo durante tantos años es que la literatura juvenil no es solo para jóvenes, sino que son libros, son historias, están muy trabajadas, todo muy construido, todo construido de una manera muy profesional y que bueno, que lo puede leer tanto un joven como un adulto, ya luego depende del gusto de cada uno, pero son historias para todos los públicos. Tus novelas son de esas que, como bien decía Aldar de Paso, te lees de una sentada, creando esos giros inesperados, esas sorpresas que hacen difícil, ¿no?, cerrar el libro y dejarlo para otro día. Yo lo intento. Escribo capítulos cortos, es muy coral porque voy cambiando de personajes. Intento que muchos de esos capítulos pues terminen en alto para que el lector quiera seguir leyendo. Pero son 500 y pico de páginas, que a lo mejor de una sentada un par de ellas. Pero bueno, sí, intentamos que el libro sea atractivo, sea interesante, muy actuales, ¿no? Son libros muy de hoy en día, muy del siglo XXI, con personajes muy naturales. Y bueno, ya eso, depende del gusto del lector y bueno, a lo mejor en una sentada no, pero en dos o tres. Bueno, Francisco, y hablando de nuevo de ese público, de esa literatura juvenil, ¿no?, en una sociedad donde últimamente parece que solo existen las redes sociales, es cierto que tú arrastras a una legión de fans, muchos de ellos son personas muy jóvenes que, bueno, pues que se entregan a la literatura, que leen tus novelas. Eso para ti imagino que también tiene que ser una fuente de orgullo y de motor para seguir trabajando. Sí, yo llevo escuchando 14 años o 15 años que es lo que llevo en esto, que los jóvenes no leen, ¿no? Exacto. Y siempre digo que no, que los adultos piensan que los jóvenes no leen porque leen lo que ellos quieren leer. Ahí tenemos ahora una gran generación de escritores de literatura juvenil que están arrasando en las ferias del libro, que son bestsellers, superventas, que arrastran a muchísimos lectores jóvenes a leer. Así que yo, cuando escucho eso, pues digo, bueno, solo tenéis que ir a una feria de libros y ver dónde están las filas más largas, ¿no?, de las casetas. Bueno, además esto tampoco es excluyente, ¿no?, de otros canales de comunicación. Existen los booktubers, estas personas que leen libros, gente joven que los comentan. ¿Te mueves también en ese entorno, Francisco? Sí, sí, conozco a muchos. De hecho, una de las acciones que hemos hecho con la última melodía de Chopin es hacer un escape room con booktubers, Qué bueno. con gente joven que habla de libros en sus redes sociales, ya no solo en YouTube, sino en TikTok, los bookstagramers en Instagram. Hay una gran comunidad en torno a la literatura en las redes sociales y para mí son fundamentales todos estos chicos que hablan de libros. Bueno, este libro, decías que es la segunda parte de una historia. Es la primera vez que escribes una segunda parte. No sé si este proceso estaba pensado ya desde el comienzo de la historia, si surgió a raíz del éxito de la primera novela y si te ha resultado, entiéndeme, natural o fácil o ha sido más difícil. Es la primera vez que escribo una biología. Segundas partes sí que había escrito porque he escrito trilogías, tetralogías. Yo creo que la segunda parte es más difícil que la primera porque
porque tienes que ir contestando los temas que dejaste pendiente la primera. Tienes a los personajes construidos, pero tienes una evolución, tienes que tener en cuenta lo que ha pasado en esa primera parte y aparte pues no tienes que repetirte, ¿no? Tienes que crear como otra historia, introducir personajes nuevos y no es fácil, ¿no? Retomar algo que ha terminado de una manera en el primer libro. Para mí, a lo mejor a otros autores en la primera parte es más difícil porque tienes una creación nueva y tienes Ajá. que poner todos los engranajes, pero para mí las segundas partes siempre han sido más difíciles de escribir que las primeras.